y ya estamos de vuelta aquí en tu programa El Balcón del Pensamiento. Queremos agradecer a todos los patrocinadores que han hecho esto posible. Por supuesto, un saludo a nuestro querido productor Iván, que está aquí en cabina con nosotros. Y bueno, vamos a continuar, ya que Arce se puso así de Grinch. Nosotros queríamos festejar, pero bueno, ya se puso de Grinch Arcep. Pues cuéntanos, Arcep, ¿qué es lo que realmente consideras que no está tan bien o no está tan chido en esto, en nuestra sociedad mexicana, o lo que nos representa como país, como ciudadanos mexicanos? ¿Qué es eso que tú ves que con lo que realmente no te identificas o con lo que no estás conforme? A ver, déjame sacar el pergamino. Aquí van a ser una lista interminable. Bueno, no, la verdad es que no tanto. Pero sí hay algunos aspectos en los que, si nos ponemos a pensar, de verdad que nos han frenado mucho como nación. Y uno de ellos creo que es lo que, de las cosas que más nos deberían de doler como mexicanos, la corrupción, a todos los niveles. ¿A qué me refiero? No el policía que recibe una mordida para que dejes ir a la persona que cometió una infracción. O no al político que recibe dinero y las ligas y las mete al portafolio y todo eso. No, a final de cuentas ellos son reflejo de nuestra sociedad. Y bueno, siendo más concretos, ahorita que mencioné el punto del policía que recibe la mordida, pues esto no sería posible si no hay dos personas, ¿no? Y muchas veces es el ciudadano el que comienza ese patrón de comportamiento. Me ha tocado ver que detienen a un automovilista y todavía ni les dice nada y ya la persona ya está sacando el billete, ya le está diciendo mordelón o ya está preguntando cuánto va a ser de mordida. Y tal vez ahí no habría problema, sino todo lo que conlleva. Por ejemplo, ahorita con el alcoholímetro, hoy que deben de tener todos cuidados, o si beben mucho no manejen, espérense. Mucha gente se alegra de poder salir libre de la revisión alcoholímetra dando una mordidita. Dices, ok, te saliste con la tuya. ¿Y si en el camino atropellas a alguien? ¿Y si en el camino dañas a alguien más? ¿O tú mismo te dañas? Todo por un momento de placer o todo por no hacerte responsable de tus cosas. Todo por salirte con la tuya dando una pequeña moneda. Desde ahí empezamos ya a afectar a los demás. O por ejemplo, la clásica, ¿no? En la escuela que el alumno para pasar, pues hay una botellita para el profe, ¿no? Me han contado. eh, para copiar el examen le pagan a alguien o que les pase el examen resuelto. Dices, pues está bien, si la finalidad es pasar de grado, pues órale, date. Pero cuando te pones a pensar en las consecuencias, imagínate que el doctor que te vaya a operar de un tumor en la cabeza haya pasado todas sus materias dando una mordida. ¿Te pondrías en sus manos? O sea, piénsalo, no es nada más el político que se roba el dinero, a todos los niveles. ¿Hasta qué momento te puede alcanzar la corrupción? ¿Tú cómo lo ves, Ro? Sí, desafortunadamente creo que en México sí, desafortunadamente existe esa cultura que bien lo dice, se afecta, extiende sus tentáculos a la afectación directa a la misma sociedad. O sea, es la misma sociedad la que se afecta con esos actos de corrupción. Y veámoslo también, ¿no? En los comerciantes, o sea, o por ejemplo, en el comercio, en las empresas, ¿no? Hay corrupción empresarial, corrupción en el deporte, ¿y qué es lo que está sucediendo? De manera general te puedo decir que es el estancamiento del país, ¿no? Como tú bien lo dijiste, no nos dejan crecer. Y creo que este es un llamado, si quieres realmente hoy celebrar a este país, piensa en las consecuencias de la corrupción. Y si te llama realmente un sentido nacionalista, pues hay que reflexionar qué es lo que realmente me hace crecer a mí como persona y lo que realmente nos hace crecer como sociedad. Y sí, seguramente dirás, ay, de nada va a servir, que yo no sea corrupto, porque nadie va a cambiar a los demás, soy solamente una persona en medio de tantos millones.
tienes toda la razón. Pero, y sobre todo si eres jefe de familia, si eres jefe de tus amigos, si eres alguien que inspira a los demás, el simple hecho de que tú lo empieces a hacer, no nada más criticarlo, a hacerlo. Cada que se te presente esa oportunidad, vas a ir cambiando el entorno de los demás. Y sí es cierto eso, que si tú cambias tu mundo, si tú empiezas por transformar tu entorno, todo se empieza a cambiar favorablemente o desfavorablemente, porque estarás de acuerdo que quien hace corrupción siempre se escuda diciendo, ay, es que los demás lo hacen, en lugar de decir, pues no tengo la suficiente fuerza de voluntad o no tengo el suficiente carácter para hacer las cosas bien y por eso empiezo a corromper. Generalmente le echamos la culpa a los demás. Entonces, así como podemos ser villanos, pues también desde ahí podemos ser héroes nacionales sin ni siquiera empezar a hacer una guerra revolucionaria o una guerra contra los demás. Todo desde ahí empieza a hacer un cambio favorable a México, ¿no? Analízalo, piénsalo, déjanos aquí una llamadita o algo para saber qué piensas en este punto de la corrupción. ¿Tienes algo más que agregar, Ro? O... Sí. Un punto muy importante es que analicemos aquí en el balcón del pensamiento, o sea, entrando en esta atmósfera de reflexión, ¿qué es lo que hace que suceda una acción que requiera corrupción? Y es muy interesante saber que, por ejemplo, de ahí viene inclusive tu educación personal. O sea, por ejemplo, sabemos que para que haya corrupción es porque tuvo que haber previo algo prohibido de lo que te tengas que escapar. Entonces, de ahí lo importante de que nuestra cultura no, o sea, no entiendo el afán de incumplir la ley, por ejemplo, de tomar y manejar, tomar en la vía pública, hasta orinar en la vía pública, por ejemplo. O sea, si nos evitáramos esos actos de pequeña o gran inconsciencia, porque hay actos desde, como dicen Chin, una orinada en la calle, o puede ser un acto tan inconsciente como comprar un título falso, ¿no? O sea, desde lo pequeño hasta lo más así, se evita por medio de valores. Es decir, si tú no caes en actos ilícitos, no vas a necesitar sobornar a nadie. No sé si me doy a entender. O sea, la causa importante es, si te vas por la derecha, no necesitas andar pagando absolutamente nada. No necesitas, es gratis, la vida es gratis por la derecha. Quien se expone a la corrupción es porque de alguna manera ha flexibilizado ciertas normas o ciertas cuestiones que están ahí por algo y para algo, y que por algún motivo decide, hoy la evado, y ahí es donde se generan las situaciones donde es necesario acudir a la corrupción. Entonces, de ahí la importancia de volver a esa parte importante de, no sé si decirlo como valores o como simplemente entender que hay una manera de evitar la corrupción, que es el apego a la legalidad. Y no pasa nada, de hecho, bien lo dices, ¿no, Rod? ¿Qué debes de tener tú como persona desde tu núcleo familiar de valores? Y a lo mejor te das cuenta que en la familia están mal. ¿Por qué te dejas contagiar? ¿Eres tan débil? ¿Eres tan poca persona como para aceptar este tren de vida? Yo creo que no, porque también, ahorita hablaremos más tarde de eso, pero si algo algo define al mexicano, es que tiene los suficientes arrestos para lograr cosas importantes, sin necesidad de hacerlo chueco, sin necesidad de andar rompiendo la ley. Es más, muchos en sus familias hay alguien que se ha partido el lomo por hacerlos gente de bien. Entonces también honra a esas personas siguiendo ese buen ejemplo, no yéndote por la fácil, creo yo. Analízalo. Como bien lo dijo Rocky Ross, ese es el balcón del pensamiento y se presta para que analicemos todos estos temas a profundidad. Así es, y bueno, pues ahí está el tema de reflexión. Llévalo a la mesa, llévalo y analiza, ¿no? Realmente si
nuestro comportamiento está siendo el más provechoso o el más productivo para nuestra persona, para generar nuestro crecimiento, o si por el contrario, nuestra actitud, nuestro comportamiento genera el estancamiento tanto individual como de país. Y con eso te dejamos para que lo vayas reflexionando, para que lo vayas tomando en cuenta, ¿no? Queremos dejar justamente esta idea y esta reflexión para que forme parte, ¿no? de este momento que estás teniendo aquí con nosotros. Exacto, y bueno, ahí está el primer tache, ¿no? La primera rayita del tigre. Rocky Ross, ¿qué te parece si nos dices otra cosa en la que vamos fallando? Otra cosa que también, digamos que ahí nos duele el callo. Fíjate que otra cosa que nos han catalogado bastantes con el ejemplo típico de que nos comportamos como cangrejos en la cubeta, ¿no? Que en vez de ayudarnos a salir, cuando uno va a salir, ya va a lograr el objetivo, ya lo va a lograr, parece que llega otro mexicano y ¡pum!, lo baja, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando a veces algunos atletas olímpicos son severamente criticados. Por ejemplo, o sea, imagínate para llegar a ser en primera un olímpico y después hacer tu mejor desempeño por encima tal vez de otros países o quedas en medio, no sé, pero el solo hecho de ser olímpico ya es no sé si me doy a entender, ya es algo sobresaliente como para que los mexicanos, en vez de reconocer el esfuerzo de una persona, lo critiquen y critiquen y critiquen sin la conciencia tan solo de saber la disciplina que tuvo que tener esa persona para poder ser considerado olímpico. O sea, para poder ser considerado olímpico tuvo que haber cubierto ciertos requisitos de desempeño de alto rendimiento que no cualquier persona puede cubrir. Y en México se da tristemente mucho eso, la crítica. Ahí vemos ese comportamiento. A lo mejor no es tanto así de que de plano te ponga el pie. Hablo de esa manera en el que el mexicano no reconoce al otro mexicano, ¿sabes? Como que si nos viéramos como inferiores entre nosotros mismos, en vez de echarle porras al mexicano, como si no se diera esa solidaridad a causa de una envidia, a causa del no poder ser realmente esa nación unida que creo que podríamos ser, o a lo mejor hay otros elementos, ¿no? Cuando, claro, por ejemplo, si vemos el temblor del 85, ahí sí se unió la sociedad, ¿no? Como que tiene sus lados, justamente estamos viendo, pero en esta parte, ¿por qué nada más en esos momentos se une? ¿Por qué no se une, y nada más, perdón, o sea, a mí me encanta el fútbol, pero ¿por qué no se une y de igual manera para apoyar a los atletas olímpicos que a la selección mexicana, bueno, por decirlo así, que a esa selección que realmente sabemos que es más negocio que nada? O sea, realmente sí, como sociedad, a veces creo que no apoyamos el crecimiento y en vez de eso, pues lo criticamos bastante, ¿no? Bueno, ahorita con tu exposición, quiero entender que te refieres a lo que alguna vez comentabas, ¿no? El síndrome del cangrejo, a aquellas personas que de entrada no reconocen el esfuerzo de los demás, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver. Ya dio un ejemplo ese Rocky Ross en cuestión deportiva. Pero ¿cuántas veces no has sorprendido a alguien, o mejor dicho, no te has sorprendido a ti mismo desvalorizando el esfuerzo de los demás? Que si ves a alguien que llega con un carro nuevo, ¡ay! Mira ese pentontejo, ya tiene un carro nuevo. O lo ves con una novia bonita o un novio bonito, ¡ay! Seguramente le está pagando para que ande con él o con ella. O que si tiene un buen trabajo, seguramente se acostó con el jefe para que le ascendieran de puesto. O seguramente dio una lana para que lo ascendieran de puesto, ¿no? Entonces, no sabemos reconocer el esfuerzo de los demás. Tal vez sea una herida que tenga la sociedad de que esperaba ser reconocida y como no lo hicieron, empieza a criticar a los demás. Y de verdad es que es algo que también nos frena. Como lo decía Rocky Ross, ok, te pueden o no gustar los deportes, te puede o no gustar la selección, te pueden o no gustar los olímpicos. Pero si no te gusta, entonces, ¿por qué los atacas? ¿No? Igual forma en tu casa, si tú no eres capaz de
ponerte un micrófono y hacer un programa que se llame El Balcón del Pensamiento. En lugar si no le quieres dar like o si no quieres escuchar el programa, pues está bien, pero tampoco digas, ay, lo que haces no sirve. No, no me estoy proyectando, es solamente un ejemplo. No, pero los hay, los hay. Pero así los hay, o sea, exacto. ¿Cuántas veces ves que alguien emprende un negocio con toda la ilusión? Y lo primero que haces es, uy, no, está bien difícil. Uy, no, 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 nadie te va a ayudar. No, mejor ponte ahí a trabajar en algo seguro, aunque te paguen poquito. Cuando de verdad deberíamos de decir, pues órale, vas. Y yo te apoyo, a lo mejor no te puedo hacer las cosas, pero pues yo te apoyo. Necesitas gente que, no sé, alguien que tenga su negocio de papitas fritas, ¿no? Ya ves que ahorita se dan mucho. O el que esté empezando a vender ropa. O el que haya tenido su curso de belleza y corte cabello. O X empresario. En lugar de apoyarlos, decir, oye, pues yo no te voy a consumir, pero pues puedo, cada que alguien necesite un servicio de los que tú das, pues yo les hablo de ti. Esa sería una forma de apoyarnos y no decir, uy, no, es que es bien difícil, no, es que no vas a poder, es que la gente es bien envidiosa, es que esto, es que aquello. Creo yo que eso sería un buen aliciente para empezar a transformar este futuro mexicano. Claro, porque si hacemos el análisis, ¿qué pasaría si de verdad desarrolláramos como nación esa habilidad social de reconocer, de no frenar? Creo que imagina cómo vería un mexicano a su otro hermano mexicano en realidad. O sea, ¿con qué ojos lo estaría viendo fuera de esos estereotipos que nos frenan tanto? Creo que sería bastante interesante y creo que la sociedad mexicana también lo experimenta, pero tristemente también es muy reactivo, ¿no? O sea, solo cuando pasa algo así, ya nos juntamos y ahí sí ya y todo. ¿Y por qué no? De manera proactiva, ¿por qué no en el diario vivir? Creo que lo acabas de decir perfectamente. Y tenemos ejemplos como ese, muchos. Cuando, como lo dijiste hace rato, cuando fue el temblor del 85, el del 2017, cuando han habido huracanes en Cancún, en Acapulco, en Veracruz, la gente se une. Entonces es una prueba fehaciente de que nos podemos unir para sacar adelante al país. Y es más, lo he visto desafortunadamente el ejemplo en otros nacionalidades. Algo que me llama la atención de otros pueblos es de que tal vez no se lleven bien, pero si van a otro país, forman comunidades y se ayudan. Aquí en México podemos tener a los judíos, italianos, sudamericanos, centroamericanos, que llegan aquí y en poco tiempo me sorprende que empiezan a tener una prosperidad económica. Y eso que son extranjeros y que la tienen más difícil, ya sea de forma legal o ilegal que estén en el país, la tienen difícil. Y nosotros todo el tiempo poniéndonos el pie, todo el tiempo criticando, todo el tiempo bajando al cangrejo que va a subir o salir de la cubeta. Eso es lo que debemos de romper, creo yo. Como bien lo dijo Rocky Ross, no esperar a que suceda una tragedia para entonces unirnos y portarnos como héroes. No tenemos que esperar a caer tan bajos. Así es, y de verdad, imagínate esa misma inercia de rescatar a una ciudad o a un país que sufre una terrible situación. Imagínatelo del lado proactivo. Imagínate la acción social en favor de su propia sociedad. Y ahora, perdón, remontando al día, ¿no? O sea, hoy es el día de la independencia. Entonces, ¿cómo lo estás viviendo? O estás simplemente nada más, ya llevas la tercera tostada y sin reflexión, o, o estás disfrutando el sabor de esta reflexión, porque si nos ponemos a analizar, Arce, estos temas son fundamentales para la conciencia del mexicano. Y hoy es un día especial, hoy celebras la independencia. ¿Qué mejor independencia que poder entender cómo se comporta tu nación y desde tu conciencia generar ese acto que impacte en el crecimiento, que impacte en tu crecimiento como
como mexicano y que impacte en tu sociedad. Todos, y yo creo que estamos en un tiempo favorable de generar muchos cambios de conciencia y hoy toca reflexionar esto. ¿Por qué únicamente remontarte a siglos anteriores donde la sociedad nuevamente se unió para un fin específico? ¿Y por qué no celebrar, sí, si quieres cada año, pero poniendo un escalón más en una conciencia que nos lleve a una evolución como sociedad? Que cada año que pase, sí, remontemos a los siglos anteriores y recordemos todo eso que hoy nos hace libres, hasta cierto punto libres, pero ¿por qué no seguir generando un verdadero crecimiento y evolución como sociedad? Yo creo que nos lo merecemos como sociedad. Exacto, y bueno, tal vez no llegues a ser como Miguel Hidalgo, como Morelos, o como todos esos héroes de los que nos sentimos orgullosos. Pero sí desde tu perspectiva, desde tu acción que puedas hacer, puede ser ese gran héroe que hoy le pueda estar cambiando la vida al hermano mexicano. Esa gran persona que hoy haga de este país un mejor lugar. De por sí ya estamos medio jodidos, ¿no? Lo que es, quizás no sea el momento actual con tanta violencia, tanto narcotráfico, tanta inseguridad, tal vez no sea el mejor momento o el mejor lugar para vivir. Pero pues ahí es donde empiezan los héroes anónimos, los héroes mexicanos, que tal vez no empiecen una revolución de forma masiva, pero sí en ese cambio de conciencia que podamos empezar a transformarnos para hacer de este un mejor país. Y pues bueno, hasta aquí podemos llegar un poco el tema del síndrome del cangrejo. Pues, ¿qué te parece si antes de ir a una pausa nos echamos otro más, mi querido Rocky Ross? ¿Como cuál se te ocurre que podamos tratar antes de la pausa? Pues yo creo que otro punto importante que a veces nos frena es también que somos un poquito desorganizados, un poquito informales, y creo que si bien es cierto que somos súper ingeniosos, que nuestra creatividad es súper, de verdad destacamos en creatividad a nivel internacional, eso sí, creo que queda clarísimo y les ha quedado clarísimo también a las personas de otras partes del mundo, pero al mismo tiempo creo que la desorganización, la falta de formalidad o falta de disciplina es algo que desafortunadamente también aqueja pues a gran parte de la sociedad mexicana. O sea, repito nuevamente, se ha vuelto parte de la cultura que creo que se ha mal aprendido y que se mantiene por algo, ¿no? Como parte de esta identidad que creo que tampoco está tan padre, ¿no? Exacto, y bueno, a lo mejor aquí hacemos promoción a otras ideas, pero pues tomando como referencia, ahorita que estás comentando esto, hay ahí en internet un colombiano japonés que muy seguramente muchos lo estarán ubicando ahorita. Y hay algo que él menciona, ¿no? De su etapa viviendo en Japón, que dice que desde su punto de vista, el latinoamericano en general es muy ingenioso, es bastante inteligente, pero Japón sobresale por su disciplina. Entonces, sí, somos muy inteligentes, somos muy ingeniosos, desafortunadamente creo que está mal enfocado, y peor aún, sin disciplina, digo, perdón, con indisciplina, pues no podemos llegar muy lejos. Así seamos Einstein, con esa falta de disciplina, pues no podemos llegar muy lejos porque todo va a ser anárquico. Todo pareciera que es a contentillo o a si me siento con ganas hoy o no. El chiste es empezar a ser disciplinados para perder esa informalidad que también tanto nos hace daño. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo. Si tú vives en la Ciudad de México y sabes cómo está el tráfico y que gracias a eso llegas tarde, pues levántate más temprano, duérmete más temprano para que descanses bien, haz de eso un hábito. Por ejemplo, somos un país con demasiada obesidad, pues vamos a hacernos el hábito y la buena disciplina de alimentarnos bien. Y así con muchos ejemplos en donde la informalidad y la indisciplina creo que nos han puesto el pie
para destacar todavía más como país, porque si bien es cierto tenemos muchos defectos, creo que a pesar de todo ello, imagínate todo lo que destacamos, todo lo que somos admirados en otros lados del mundo, o es lo que nos han hecho creer. Tal vez por ahí también pueda haber un mito que nos hemos creído y que tal vez no sea verdad. Así es, pues creo que tenemos muchísimo que más analizar en este programa especial que tenemos hoy 15 de septiembre. Te recordamos, si vas en tu carro, si nos estás escuchando a través de Braindio, que nos da la oportunidad de traer hasta ti en este viernesito este tema tan importante. Te recordamos, conduce con cuidado, si tomas no manejes y disfruta estas fiestas patrias. Pues vámonos a un corte y a continuar con esto. Vámonos adelante con la siguiente canción.